Te damos toda la gloria a Dios. Eres digno de toda la alabanza, el reconocimiento. Y hoy declaramos que tú traes sanidad, Señor. Nos declaramos sanos por el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor. Aleluya. Es por tu Espíritu, Señor, que somos libres. Declaramos sanidad. Aleluya. Vamos a decir: victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Declaramos tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. No daremos gloria, no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. No hay en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. En tu mano con su mano he recibido sanidad. Yo soy sano, soy libre en Jesús. No hay en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. En tu mano con su mano he recibido sanidad. Tú victorioso, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Tú victorioso, victorioso Salvador, digno de adoración. Lo declaramos, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. No daremos gloria, no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. No hay en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. De tu mano con su mano he recibido sanidad. Yo soy sano, soy libre en Jesús. No hay en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Y a tu mano con su mano he recibido sanidad. Yo soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Y a tu mano con su mano he recibido sanidad. Así es. Amén. Nos declaramos sanos, libres por el poder de tu Espíritu. Aleluya. Gracias. Señor, nos acercamos delante de tu presencia para adorarte, Jesús. Estamos agradecidos por todo lo que has hecho. Nos rendimos ante ti, Jesús. Mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré.
por siempre cantaré. Mi corona es Jesús. Mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y por siempre cantaré. Cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y por siempre cantaré. Vamos, declaramos. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor, amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Eres todo para nosotros, Señor. Estamos agradecidos por tu fidelidad, por ese amor sin condición que nos ofreciste en la cruz. Y ahora nos rendimos delante de ti, Jesús, en adoración. Recibe nuestra adoración. El amor de muchos se enfriará. Mi vida y mi casa necesita un avivamiento. Estamos contentos de poder compartir con ustedes esta serie El amor de muchos se enfriará.
basado en lo que el Señor Jesús dijo a los discípulos y que quedó allí descrito en Mateo capítulo 24 versículo 12 acerca de los postreros días, donde dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero también el Señor Jesús dijo algo importante: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahí está la respuesta a la pregunta: ¿qué podemos hacer para que el amor en nuestro hogar no se enfríe? Para que mi amor hacia Dios no se enfríe en los posteriores días. Pues el Señor Jesús nos dice: hay que perseverar. Y en esta serie estamos viendo que la manera de perseverar en el amor es muy similar a cuando nosotros encendemos una fogata, que ahí prendemos la vela, y al prender esa vela, entonces el viento va a tratar de apagar ese intento de prender esa fogata. Y así de pronto en algún momento vemos que esos chamizos secos empiezan a encenderse, y ahí empezamos a avivar ese fuego, pero de repente se apaga y volvemos e insistimos. Eso es perseverar hasta que se genere un fuego permanente. Y Dios nos está llamando a perseverar en nuestra relación con Él y nuestra relación familiar en medio de estos tiempos. Así que mi vida necesita un avivamiento, mi hogar necesita un avivamiento, y avivar tiene que ver con eso, con ese fuego de Dios en nuestras vidas que no va a permitir jamás que nuestro amor se acabe en nuestra vida espiritual y mucho menos en nuestro hogar. Pero ¿qué tenemos que hacer también para cultivar ese amor, para guardar ese amor en nuestras relaciones? Tenemos que entender lo que la Biblia dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Lo que quiere decir esto es que donde no hay dirección, el hombre se desenfrena. Donde no hay guianza, donde no hay reglas. Y por eso también un hogar sin reglas es un hogar donde personas que habitan en ese lugar se pueden desenfrenar, se pueden descarrilar, pueden hacer cosas que van a afectar a todos los que están en ese hogar. Así que aquí vamos a hablar de la importancia de establecer principios en el hogar, y sobre todo esos principios que aconsejan la Biblia, que es los que estamos viendo en esta serie. La importancia de establecer reglas en el hogar, que todos tenemos privilegios. La esposa tiene privilegios, el esposo tiene privilegios, los hijos tienen privilegios, pero así como tenemos privilegios, cada uno de nosotros en el hogar tenemos también responsabilidades, y también dentro del hogar hay unos principios y unas normas que es importante tener en cuenta para impedir que el amor se enfríe. Cuando tenemos estos principios en cuenta, tenlo por seguro que vamos a tener armonía en el hogar, y donde hay armonía en el hogar, ahí está el Espíritu de Dios, ahí en ese lugar hay libertad. Y hoy vamos a seguir con esos consejos o esos principios bíblicos para no permitir que el amor se enfríe en el hogar. Y vamos a ver uno de ellos hoy, y es: en mi hogar hay un celo santo. Cuando hablamos de que en mi hogar hay un celo santo, es importante que nosotros sepamos diferenciar entre el celo que viene de parte de Dios, un celo natural, un celo de proteger lo que nosotros valoramos, y los celos enfermizos. La Biblia habla de esos dos tipos de celos. El celo de Dios es un celo que guarda, un celo que protege, es un celo que lo que hace es que es la demostración del amor tan grande hacia cada persona, que Dios la guarda y la protege celosamente. Pero los celos enfermizos son celos diabólicos, son celos que la Biblia describe que son tan duros como el Seol, y son sus brasas como brasas de fuego y fuerte llama. Esos celos que son celos que nacen en las emociones, que no son celos de parte de Dios, sino celos que lo único que traen es furia. Proverbios dice: porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Ese tipo de celos no es el que estamos hablando. Estamos hablando del celo de Dios en nuestro hogar. ¿Y qué es ese celo? Miremos lo que dice Proverbios capítulo 17 versículo 19:
El que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Y aquí está enseñando la palabra un principio importante, y es aprender que nuestro hogar no es un lugar público, que nuestro hogar es algo tan valioso, y lo que es valioso se debe guardar, que a tu casa no puede entrar cualquier tipo de persona, que tienes que cuidar con sumo celo aún lugares en tu casa. Por ejemplo, está ese cuarto, esa habitación del esposo, de la esposa, y entonces llega una visita y de pronto llegan los amigos de tus hijos y empiezan a brincar allá en ese cuarto. No, hay que tener cuidado. Ese lugar es un lugar muy especial, y es un lugar en el cual todas las personas que llegan a nuestra casa no tienen por qué acceder. Para eso está una sala, para eso hay otro lugar en el cual nosotros podemos relacionarnos con nuestros invitados. Todas estas cosas son importantes tener en cuenta, porque Proverbio dice: el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Y eso sí que le ha pasado a mucha gente. Hay personas que tienen un corazón muy confiado, y cuando hablo de un corazón muy confiado es que ellos no perciben los peligros, sino que van abriendo las puertas de su casa a cualquier persona, y eso está exponiendo a que en algún momento pueda pasar algo que va a traer frustración y va a traer dolor. ¿Cuántas personas han contado que en algún momento de sus vidas pasaron por una situación difícil por alguna persona que dejaron ingresar a esa casa? Es por eso que Proverbios dice: el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Es importante aprender que no todo mundo puede entrar a nuestra casa, porque nuestra casa es un lugar de bendición. Y así como cuando usted va a un museo, y en ese museo esas cosas que son tan valiosas las guardan en lugares tan especiales y tan protegidos, esa esposa, esos hijos deben ser bien protegidos en ese lugar, en esa casa, en ese lugar llamado hogar. Es importante tener un celo especial, un celo de parte de Dios, porque es que amas a tu esposa y tú no quieres que llegue cualquier persona a tu casa a quizá irrespetarla. Es que tú amas a tus hijos y tú no quieres que posiblemente lleguen personas a tu casa a querer hacerles daño. Entonces es importante tener ese principio en cuenta: el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. El siguiente principio que vamos a ver hoy es: en mi hogar nos rodeamos de buenas amistades. Y quiero que entendamos lo siguiente: ya aprendemos que nuestra casa no es un lugar público, pero también Dios nos habla que nosotros somos seres relacionales. Dios nos diseñó para relacionarnos con Él. Dios nos diseñó para relacionarnos con el hogar, en el hogar, pero también Dios nos diseñó, nos relacionamos con los animales. Recordemos allá a Adán y Eva en el huerto del Edén, y también se relacionaba el hombre con la naturaleza, pero también nos relacionamos con los vecinos, con otras personas, y es ahí donde se establecen relaciones de amistad. Y quiero decirle que las relaciones de amistad son profundas. Es más, la Biblia describe que son tan profundas las relaciones de amistad que pudieran en algunos casos ser más fuerte la amistad con una persona que no es familiar a con los mismos hermanos. Eso lo dice Proverbios capítulo 18 versículo 24. Dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay uno más unido que un hermano. Y está mostrando claramente que uno es ese afecto entre hermanos, pero que hay amistades que son tan fuertes donde aún una persona puede llegar a tener más confianza con sus amigos que con los de su propia casa. Pero también, aunque esto es bíblico, tenemos que prestar mucha atención, porque desafortunadamente muchas personas fueron
llevadas a cautiverio espiritual, han llegado a situaciones fuertes en su vida a raíz de no saber escoger sus amistades, a raíz de tener amistades que lo que hicieron fue influenciar sus vidas para mal. Por eso en un hogar se deben saber escoger las amistades. En el hogar hay personas que son de influencia. Hay personas que tienen un carácter que no son fácil que otros los influya a ellos, sino que ellos influyen sobre otras personas. Pero también hay otro tipo de personas que tienen un carácter donde son influenciables. Y ese es el problema, que cuando una persona tiene un carácter influenciable, pues fácilmente las personas que lo rodeen lo van a dirigir. Pues si lo dirigen para cosas buenas es una bendición, pero si son dirigidos hacia cosas malas, realmente eso va a traer grandísimos problemas dentro del hogar. Por eso es importante que entendamos que en el hogar no somos mundos diferentes, que lo que hace cada uno afecta al otro, y que en el hogar debemos aprender a tener amistades en común. Permitir que todos los del hogar conozcamos las amistades el uno y el otro, pero también atendamos a sugerencias. Por ejemplo, cuando alguien del hogar no se siente cómodo con alguien que llega, que puede ser amigo suyo, y siente en su corazón una inquietud y le dice: no me gusta esa persona, es bueno que tú atiendas. Desafortunadamente hay personas que dicen: ay, entonces yo no puedo tener amigos. No, sí, tú puedes tener amigos, pero ¿qué clase de amigos tú tienes? Porque así las personas digan que cada uno hace como quiere, que el hecho de estar con personas que tengan problemas en su vida, ellos son ellos y ellos están allá y yo estoy acá. Quiero decirte que el compartir demasiado con las personas afectan las vidas para bien o para mal. Proverbios capítulo 13 versículo 20 dice: el que anda con sabios, sabio será. Así que si quieres tener amigos, busca gente sabia, gente que te anime y te invite al éxito, a crecer, a avanzar. Dice ahí Proverbios 13:20: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hay que evitar la amistad con el necio. Hay que evitar la amistad con la persona que hace cosas que no agrada a Dios, porque también la Biblia dice que si nos juntamos con necios seremos quebrantados. Algunas veces, teniendo la oportunidad de hablar con personas que en alguna etapa de su vida cayeron en las drogas, ellos han reconocido que quien los indujo a las drogas fue una amistad. Algunas veces, hablando con personas que cayeron en la trampa de la adicción sexual, y hablando con estas personas, algunos de ellos también reconocen que cayeron en esa trampa a través de personas que en su época ellos pensaban o sentían que eran una amistad. Así que tenemos que saber escoger las amistades, porque de acuerdo a las amistades que se escogen dentro del hogar, eso trae bendición al hogar, o al contrario, trae quebrantamiento. ¿Cuánto quebrantamiento han traído las malas amistades a muchos hogares? Cuando uno de los hijos no tiene buenas amistades y eso causa dolor en sus padres, o cuando alguno de los padres no tienen buenas amistades y eso causa dolor en los hijos. Así que tenemos que aprender a establecer amistades. Tenemos que tener un celo por la casa, pero también tenemos que aprender a establecer amistades. No es que no se puedan tener amigos, pero pues si Proverbios dice: el que anda con sabios, sabio será, pues tratemos de buscar personas que sean sabias, personas que tengan que aportarnos, personas que sus vidas sean vidas de testimonio, personas que representen estabilidad, personas que demuestren
que vale la pena ser esforzado y ser valiente en el nombre de Jesús. Mire también cómo Santiago capítulo 4 versículo 4 habla la misma palabra de la importancia de escoger nuestras amistades, porque de ello también depende nuestra relación con Dios. Esto quiere decir que si yo no escojo amistades que agradan a Dios tampoco le va a agradar lo que estoy haciendo. Y está allí en Santiago capítulo 4 versículo 4 donde dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y cuando la Biblia habla de amigo del mundo, está hablando amigo de personas que no quieren agradar a Dios, amigo de personas que sus vidas son un completo desastre, que han sido más influenciados por espíritus inmundos que por el Espíritu Santo. Ahora, aquí la palabra no dice que yo no pueda compartir con una persona. Aquí la palabra lo que me está hablando es de la amistad, que si la amistad es tan fuerte que a veces puede llegar a ser más fuerte que la relación que puede haber entre hermanos, eso quiere decir que yo tengo que saber escoger mis amistades, porque de acuerdo a eso tendré el respaldo de Dios. O puede ser que por no saber escoger mis amistades, entonces Dios no respalde mi vida. Dios mira con quién andamos también. Por eso dice, vuelvo y leo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y esa es la palabra. Mire cómo Dios dice: mira, yo te anhelo. El Espíritu de Dios, el que posa en tu vida, te anhela celosamente. Volvemos a esa palabra. Tenemos que tener un celo, y Dios te cela porque Dios te ama y Dios no quiere que tú pierdas tu salvación. Y cuando no sabemos escoger amistades, entonces es donde nos metemos en problemas, y ahí es donde vienen los dolores de cabeza, y es ahí donde viene el dolor. Mire, recordemos por ejemplo en la Biblia el tiempo de los jueces, cuando el pueblo de Israel a través de Josué conquista la tierra prometida, y Dios les dice: mire, yo les voy a dar la victoria, y allá ustedes van a encontrar naciones que tienen ídolos, naciones paganas, y yo les doy un consejo: cuando ustedes conquisten esos territorios, no entablen amistad con esas naciones paganas. No vaya y suceda que ustedes terminen adorando los ídolos de ellos. También otra parte de la Biblia dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea que ahí está hablando del carácter, de que es importante tener más un carácter que influencia a los demás en bendición, a tener un carácter que se deje influenciar por cosas que no agradan a Dios. Y Dios les dijo: ustedes no entablen amistad con esas naciones, con esos pueblos que hacen cosas que no me agradan, porque si ustedes entablan amistad con ellos, ténganlo por seguro que después van a venir azotes a sus espaldas, y dice, y espinas a sus ojos. Eso les traerá problemas. Y el pueblo decía: sí, sí, Dios, solo te adoramos a ti. Pero el día en que conquistaron esas tierras, entonces algunos de los israelitas se empezaron a fijar en esas mujeres extranjeras, y ya una vez ellos se enamoraron, dejaron de honrar a Dios, dejaron de escuchar la voz de Dios, porque ya lo que escuchaban era la voz de su corazón, y la voz de su corazón simplemente los engañaba, y en ese engaño ellos terminaron en la idolatría de esos pueblos, y eso hizo que ellos después fueran llevados cautivos. Eso hizo que ellos después sufrieran. Por eso fue el tiempo de los jueces. Eso hizo que viniera ruina a sus vidas, porque Dios no los respaldaba más, porque no supieron escoger sus amistades. Así que es importante tener como un principio de nuestro hogar que en el hogar las amistades que son externas de ese hogar afectan para bien o para mal el hogar. Por eso tenemos que saber escogerlas. Somos un hogar. Todos los que estamos en el hogar, así no lo queramos ver así,
todos afectamos en el hogar. Puede que alguien en ese hogar coma en la sala, el otro coma en el comedor, el otro coma en la pieza, uno coma a diferentes horas, y como que fueran mundos diferentes en ese mismo espacio. Pero quiero recordarte, Él es tu papá, ella es tu mamá, ellos son tus hijos, y es un hogar, y un hogar es un equipo. Y algunas personas cuentan que cuando alguna vez prestaron servicio militar y estaban en ese tiempo de entrenamiento y alguno de ellos se equivocaba, había una regla que decía: por uno pagan todos. Y así ponían a todos los demás a hacer ejercicio en el tiempo de entrenamiento. Cada vez que uno se equivocaba, todo ese equipo tenía que pagar. Así es el hogar, por uno pagan todos. Mire, recordemos a Jonás, cómo Jonás, él va huyendo de la presencia de Dios y él se sube en una embarcación, y allí estaban aquellos marineros en esa embarcación, y se levantaron las olas y ya como que esa embarcación se iba a destruir, y todos empiezan a clamar a sus dioses paganos, mientras que Jonás está dormido, y uno de ellos se acerca y le dice: ¿qué haces ahí, dormilón? Dice: ¿por qué no clamas a tu Dios? Porque ellos entendían que la furia de las aguas podría ser la furia de uno de los dioses que se había levantado contra ellos. Y él dijo: yo sé por qué está pasando esto. Dijo: porque yo vengo huyendo de la presencia de Jehová. Entonces estos hombres quedaron sorprendidos y entendieron que fue Jehová de los ejércitos el que levantó esas fuertes aguas sobre esa embarcación. Y ellos dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el mismo Jonás les dijo: tienes que echarme al agua. Y de esa manera ellos sintieron temor, pero él les dijo: hagan lo que les estoy diciendo. Y cuando lo lanzaron de esa barca, vino ese gran pez y se comió a Jonás, y las aguas se calmaron. Eso demuestra que por uno pagan todos. Era uno que había en la embarcación, y vino Dios a ese lugar a remover todo, y todos fueron afectados porque esta persona estaba haciendo algo que en el momento no le agradaba a Dios, y estaba huyendo de un llamado que Dios le había hecho a Jonás para ir a predicar a Nínive. Así pasa en los hogares, así casi las personas no se hablen los unos con los otros, pero que mientras se viva en ese techo, mientras se viva en esa casa, todo lo que hacen las personas que viven en esa casa los afecta a todos. Así que es importante tener celo por nuestro hogar, pero también es importante saber escoger las amistades. También es importante establecer un principio como: en nuestro hogar respetamos los espacios. Y cuando hablamos de respetar los espacios, es que también, aunque somos un equipo, nosotros nos desarrollamos, tenemos diferentes edades, hay una brecha generacional. En un hogar hay niños, en un hogar hay adolescentes, en un hogar hay jóvenes, en un hogar hay adultos, hay ancianos, y ahí en esa diferencia, pongámosle diferencias de 20 años, esas diferencias van generando unas brechas generacionales, porque la manera en que ve la vida el anciano no es lo mismo de como la está viendo el joven ahora de 20 años. Para nada. El anciano tuvo que vivir y trabajar en la vida con ciertas herramientas, posiblemente herramientas que eran más limitadas, pero ahora con la tecnología, ahora con el aumento de la ciencia, los jóvenes van como más rápido, los jóvenes como que tienen una facilidad de hacer las cosas, de cómo ya existen máquinas, existen cosas que hacen que los hombres no tengan que gastar quizá esa misma fuerza que las personas de antes. Son un panorama diferente, es una forma de ver la vida diferente, y cada uno se va desarrollando en esa etapa. Y en un hogar es importante en nosotros respetar los espacios. No sé si te has dado cuenta que ahora en las redes sociales está de moda el término el tóxico y la tóxica.
Entonces está hablando acerca de esa novia tóxica o ese novio tóxico, y se está refiriendo a una persona controladora, a una persona que quiere absorber la otra. Entonces así hay mamás tóxicas, hay papás tóxicos, o que quieren como acaparar todo el tiempo, estar ahí a toda hora, como supervisando paso a paso, no permitiendo que sus hijos se desarrollen, o no permitiendo aún que se desarrolle esa esposa o que se desarrolle ese esposo. Vemos eso, como hay muchos memes que hablan acerca de eso, del tóxico y la tóxica. Quiero decirles que Dios nos llamó a libertad, que Dios no nos llamó a esclavitud, y todo lo que estamos hablando de estos principios hay que tener sabiduría para impartirlos en nuestra vida. Dios no nos llamó a esclavitud, Dios nos llamó a libertad, pero la libertad de cada uno va hasta donde empieza la libertad de los demás. Esto quiere decir que aunque Dios a mí me ha dado libertad, yo tengo también que respetar los espacios de las demás personas. Puede que a usted le guste, por ejemplo, un tipo de música, y entonces cuando ese tipo de música aparece en el televisor, en ese canal, entonces usted sube eso a todo volumen, y como que todos se ven obligados a que todos tienen que escuchar lo que usted está escuchando. De ese momento usted no está respetando el espacio de los demás. Hay personas que son así, que no les importa, por eso se escuchan esos gritos en las casas: bájele a eso, ay, es mi música, ay, es lo que a mí me gusta. Pues quiero decirte que es lo que a ti te gusta, pero no estás respetando la tranquilidad de los demás que están en el hogar. Tienes que buscar una manera de poder escuchar la música que a ti te gusta sin que estés afectando a las demás personas. Eso lo enseña Filipenses capítulo 2 versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. A veces en las casas hay una guerra de sonidos. Entonces en una habitación se escucha duro una música, en otra se escucha duro el televisor, y como que entre más duro suene yo voy ganando. No, tenemos que aprender que aunque tenemos libertad, tenemos que aprender a respetar también la libertad de los demás, los espacios de los demás. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que somos un hogar. Dios nos ha dado libertad, pero no somos egoístas. Y Dios nos está llamando a que no solo veamos por nuestros deseos o nuestros anhelos y nuestros quereres en el hogar, sino que también nosotros participemos de los deseos, de los anhelos, de los quereres de las personas que hacen parte del hogar. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Ahorita que se estaba en cuarentena, donde algunas personas sufrieron muchísimo porque el estilo de vida cambió para todos. Entonces antes se veía en el hogar que la mamá se quedaba con los hijos en casa, entonces el papá salía temprano y volvía en la noche. Del papá solo se sabía en la mañana y de él se sabía en la noche. Cuando él se despedía, cuando él se llegaba, todos lo querían saludar porque llegó el papá que no se vio durante todo el día. Los niños se levantaban, rápido desayunaban, se uniformaban y salían para el colegio. Y mientras que estaban todo ese mediodía en el colegio, la mamá quedaba ahí en la casa arreglando una cosa, la otra, esperando que sus hijos volvieran. Cuando llegan esos niños, llegan con hambre y llegan con alegría a la casa a encontrarse con la mamá, y ahí están en la tarde haciendo sus tareas, y en la noche todo el hogar está junto.
Pero ¿qué pasó con la cuarentena? Ahora el papá está en la casa todo el día y el papá se da cuenta no solamente que él está en la casa todo el día, sino que los hijos están en la casa todo el día y la mamá está en la casa todo el día. Entonces el papá, como estaba fuera de la casa, no sabía cómo era la vida en su propio hogar. Y es cuando el papá se da cuenta ahora que los hijos no respetan a la mamá. Eso no se había dado cuenta antes, porque él salía a trabajar y no se daba cuenta cómo los hijos trataban a la mamá. Entonces ya empieza el papá a corregir a esos hijos. Pero también puede suceder que la mamá empieza a darse cuenta que sus hijos no son tan juiciosos, que cuando los enviaba al colegio, ella, como los hijos estaban en el colegio, ella no sentía toda esa energía que ellos tienen por su edad. Y ahora que está con ellos todos los días, a toda hora, entonces se dan cuenta que los hijos se estresan, que los hijos se aburren de estar ahí encerrados, que a los hijos los cansa la monotonía, que ellos quieren dormir o quieren hacer otras cosas menos hacer tareas. Y todo eso hace que la mamá también se altere, y se da cuenta también la mamá que el trabajo de un docente es algo que tiene mucho valor. Ahora ella se está dando cuenta que no es tan fácil guiar a sus hijos en sus tareas. Y así empiezan a suceder cosas. Por ejemplo, el esposo ve a la esposa y se da cuenta que mantiene todo el tiempo posiblemente desarreglada, que está en carreras todo el tiempo, porque ahora los hijos están en casa, ahora él está en casa, que ella está haciendo aseo y él quiere que esté al lado de él, que le brinde esa atención que él quiere tener, pero ella está haciendo aseo. Él no se daba cuenta de esas cosas, porque él se iba a trabajar. Cuando él volvía ya todo estaba listo, pero ahora se da cuenta que su esposa en el día tiene muchas ocupaciones, que ella se la pasa ocupada, pendiente de los hijos, pendiente de los quehaceres de la casa, y cuanto más si tiene que trabajar. Entonces ahí, a través de los medios, a través de Zoom, pendientes de sus reuniones de trabajo. Todo esto ha generado un caos, y por eso se aumentaron esos índices de violencia intrafamiliar, porque las personas posiblemente no supieron manejar ese tiempo de estar juntos, y en lugar de aprovechar esos tiempos, eso les generó conflicto. ¿Y cuánto más conflicto hay? Si hay alguno de los del hogar que sea tóxico, si hay alguno de los del hogar que quieren que todo se haga como esa persona quiere. Cuando una persona no deja que los demás se desarrollen, los gustos son diferentes. Es como ese papá que sale con su esposa y sus hijos, y entonces va a cierto lugar. ¿Y cuánto vale la pizza? Vale 6,000 pesos. ¿Y cuánto vale una hamburguesa? Vale 6,000 pesos. ¿Y cuánto vale una salchipapa? Vale 6,000 pesos. Aquí todo vale 6,000 pesos. Entonces el hombre se queda mirando a su familia y les dice: bueno, muchachos, todos vamos a comer pizza. No los deja ni siquiera escoger qué van a comer. Todos tienen que comer lo que él diga, aunque tenga el mismo precio. Si vale lo mismo, eso amplía esa posibilidad de que uno pueda escoger hamburguesa, otro pueda escoger salchipapa, otro pueda escoger 6 empanadas de 1,000. Pero el hecho de que todo vale lo mismo, y dice: bueno, ustedes tienen todos que comer pizza porque yo soy el que voy a gastar y quiero que coman pizza. Eso es ser una persona tóxica, no dejar que los demás puedan desarrollarse. A veces esas personas tóxicas en el hogar son los que prenden esas chispas de conflictos en los paseos. Entonces cuando ese hogar se va a un paseo y hay uno que todos nos tenemos que ir para el río, si 2 del hogar no les gusta el río, pero tienen que ir al río porque todos vamos para el río, y eso a veces lo quieren simular con unidad, pero hay más que unidad. Simplemente está mostrando como un control y no está dando un espacio de desarrollar, y cuanto más las diferentes generaciones. Así que tenemos que aprender también en nuestro hogar a respetar los espacios.
Llegaba una mujer angustiada por ese estrés dentro del hogar, venía agitada por todo lo que está pasando en su hogar, con sus hijos, con su esposo. Simplemente le decía: venga, es importante que usted también les dé el espacio a ellos, porque en la cuarentena, pues al fin y al cabo, si algo no le gustaba a alguno, buscaba algún pretexto para salir. El esposo de pronto no le gustó algo y ese día llegó tarde, buscó una manera de demorarse más horas afuera para llegar a la casa. En ese momento el hijo algo no le gustó y entonces buscó la manera de salir a jugar con los amigos, o de pronto usted algo no le gustaba y buscó la manera de salir allí donde una vecina o ir a hacer una vuelta. Pero en la cuarentena, donde nadie podía salir, ya no habían pretextos de nada. Todos ahí en la casa, y más si con una persona tóxica, ¿cómo sería esa convivencia? Una persona que quiere que todos piensen igual que esa persona, que todos sientan igual que esa persona, y esas cosas no dejan que las demás personas se desarrollen y quieran estar en ese lugar. Aprendamos a respetar los espacios. Entonces eso le decía a ella: yo noto que usted es conflictiva, yo noto que usted es extremadamente exigente, yo noto que usted tiene un deseo de que las cosas salgan bien, pero cuando usted delega algo a sus hijos o habla algo con su esposo, usted está como un policía encima de ellos, vigilando que lo estén haciendo 100% bien. Quiero decirle algo: relájese un poco, déles algo de libertad. Por un momento hagan que ellos sientan que usted no está ahí, así usted esté ahí, porque posiblemente eres tan tóxica que los tienes desesperados, tras de que esto no es tan fácil, y los tienes desesperados. A veces, si uno siente que es un poco tóxico, tiene que uno mismo ser consciente y decirle: Señor, ayúdame, porque estoy notando que estoy estresando a mis padres, o que estoy estresando a mis hijos, o que estoy estresando a mi esposa. Eso se nota, ellos se lo van a decir. Ellos van a empezar a decir: ay, es que usted sí que por todo molesta, usted por todo eso, usted por... Entonces venga, Señor, ayúdame, guíame, Padre Santo. De pronto es que de verdad tengo un carácter muy obsesivo, muy de estar muy perfeccionista, muy controlador. Señor, quiero que me ayudes a brindarle armonía a este hogar, que me ayudes, Padre Santo, a hacer las cosas como tú quieres que yo las haga. Estamos viendo esos principios: un celo por nuestro hogar. Estamos viendo esos principios: amistades compartidas. Cuando hablamos de amistades compartidas, es que en mi hogar solo somos amigos de quienes todos en el hogar aceptemos ser amigos, pero también estamos hablando en el hogar de aprender a respetar los espacios, aprender a respetar los espacios. Ahora, respetar los espacios no significa que nadie entre a esta pieza. Eso no es respetar los espacios. Respetar los espacios no significa: esto es mío. En la próxima conferencia, en la próxima enseñanza que tengamos de esta serie, El amor de muchos se enfriará, vamos a aprender eso, que tenemos que quitarnos ese lenguaje de que esto es mío. ¿Cómo así que esto es mío? Este es mi televisor, esta es mi sala, esta es mi moto. No. Usted no vive con extraños. Todo lo que hay en el hogar es de todos. Eso es lo que vamos a ver en nuestra próxima enseñanza. Todo lo que hay en el hogar es de todos. Tristemente, a veces uno ve que un papá se esfuerza y le da un regalo a su hijo, le regala una moto a su hijo porque va a entrar a la universidad. Y un día ese papá necesita hacer una vuelta y le dice: hijo, ¿me prestas la moto? No, esa moto es mía, usted no la puede tocar. Uno se pregunta: venga, esto es injusto. El mismo papá se la regaló. Si no fuera por ese papá, no tendría esa moto. Este hombre es tan injusto, tan egoísta, que no es capaz de prestarle al papá la propia moto que él le regaló. Eso no trae bendición en un hogar. En el hogar todo es de todos. Cuando veamos la siguiente serie, vamos a aprender bíblicamente dónde dice esto. Usted no puede decir: esto es mío,
O si no, cuando ese muchacho vaya a almorzar, ese papá le puede decir: no se coma eso porque el mercado es mío. No se siente allá en la sala porque la sala es mía. No, señores, todos los que viven bajo ese techo tenemos la libertad de compartir, de compartir. Pueden haber cosas que cada uno con su propio esfuerzo compró, pero eso no significa que no se pueda compartir, porque no vives con extraños, no vives con personas extrañas. Tú vives con tu papá, es tu mamá la que te está pidiendo ese favor, son tus hermanos. Y quiero decirte algo, que por el hecho de ser un hogar, todos tenemos ese privilegio de compartirlo de todos, respetando y haciendo las cosas como a Dios le agrada. Amado Dios, te bendecimos en este día y te damos gracias por todo esto que nos estás enseñando a través de la palabra, que no son principios dados por el hombre, son principios que están allí establecidos en tu palabra, de que en nuestro corazón debe haber un celo. No podemos ser confiados, no podemos ser personas que no tengamos ese discernimiento de saber que no cualquier persona puede entrar a nuestro hogar, que nuestro hogar no es un lugar público. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en este momento te pido que bendigas cada hogar. Oro por esos hogares que fueron afectadas por malas amistades, familias que fueron afectadas por las malas amistades que sus hijos tuvieron, por malas amistades que sus hijas tuvieron, pero también hogares que fueron afectados por las malas amistades de ese papá o las malas amistades de esa mamá. Te pedimos perdón, Señor, por en algún momento de nuestra vida nosotros no discernir y no saber escoger, por no escoger los sabios como amigos, sino escoger los necios como amigos. Pero gracias por esta palabra, porque aún nos muestras el valor de ser amigo, y es tan profundo el valor de ser amigo que por eso, para tener amistades, hay que ser sumamente cuidadoso y guiados por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a agradarte a ti, que no nos pase como las personas en el tiempo de los jueces, que decidieron ser amigos del mundo, decidieron ser amigos de personas que practicaban cosas que no te agradaban a ti, y por eso vinieron azotes a su vida, por eso vinieron grandes lágrimas, porque fue como si le hubieran caído a ellos espinas en sus ojos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, tú nos has llamado a libertad, tú no nos has llamado ni a ser controlados ni a controlar a nadie, tú nos has llamado a sujetarnos a ti, tú nos has llamado, Señor, a sujetarnos a nuestras autoridades, pero también tú nos has llamado a honrar, como dice la palabra, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos tenido un lenguaje egoísta. Esto es mío, no lo toquen. No, Señor, lo que tú nos has dado en el hogar es para bendición de todos. Toda bendición que has dado en el hogar es para bendición de todos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a través de tu palabra a crecer en eso, en amor, en respeto, en armonía, en paz. Ayúdanos, Padre Santo. Todo esto que está en la palabra está, Padre Santo, porque es importante. Todo lo que estamos viendo es muy importante, porque de esa manera es que el amor no se enfriará en nuestras vidas si perseveramos en estos principios, en estos consejos, porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin principios en un hogar, las personas se desenfrenan. Gracias, Dios, por establecer estas verdades en nuestras vidas en este día. En el nombre de Jesús, amén.